Rápidamente a la mesa de diálogo, y en esta mesa veremos cómo se está abordando la sostenibilidad en los sistemas alimentarios desde diferentes ámbitos. Hablaremos del desperdicio alimentario, del impacto de la agricultura en el medio ambiente y de las soluciones que ya están trabajando un futuro más sostenible. Invito al escenario a Alfredo Román, gerente de sostenibilidad de Tetra Pak México, a Patricia Toledo, VP de sostenibilidad del Consejo Nacional Agropecuario, a Mariana Jiménez, directora general de Red de Bancos de Alimentos de México, BAMS, y a Cecilia Valdés, de Innovación y Sostenibilidad de México y Centroamérica, de Yara. Gracias. Dios. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Creo que no te Con todos vosotros. Gema, creo que no se escucha el no tuyo. te escuchas. Ya. Pusieron creo que activaron el mío en lugar del tuyo. ¿Ahora? ¿No? ¿Sí? Ya. ¿Ahora Ya. sí? Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí conmigo en este panel. Si os parece, vamos a empezar rápidamente presentándoos cada uno, diciendo dónde estáis, a qué os dedicáis y, sobre todo, una palabra o una frase corta diciendo qué os inspira cada día de trabajar en sostenibilidad y alimentación. Empezando por ti, Empiezo por yo. favor. Bueno, soy Cecilia Valdés, llevo el área de innovación y sostenibilidad en Yara, como ya mencionaron. Yara es una empresa noruega, somos proveedor de soluciones de nutrición para cultivos. Y trabajo en sostenibilidad porque pienso que podemos generar un impacto positivo y cambiar los sistemas, ¿no? Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Soy Mariana Jiménez, yo soy directora nacional de la Red de Bancos de Alimentos de México. Somos una organización socioambiental dedicada a rescatar y redistribuir excedentes de todo el ecosistema agroalimentario para evitar su desperdicio y alimentar a personas en inseguridad alimentaria. Y pues justo eso es lo que más me inspira de trabajar en este sector, trabajar para una solución sostenible y responsable que hace bien a las personas y hace bien al planeta. Estupendo, gracias. No se escucha. No se escucha. Muy buen día, yo soy Patricia Toledo, yo soy vicepresidenta de Sostenibilidad del Consejo Nacional Agropecuario, que en el Consejo somos el 75% casi del PIB agroalimentario y agrupamos casi 2 millones de agricultores. Y justamente estoy aquí en esta calidad de vicepresidenta, pero también soy directora de Sostenibilidad de Syngenta para Latinoamérica Norte. Y la verdad es que me apasiona a mí estar en las cadenas de valor en el sector agroalimentario, integrando, generando alianza y movilizando. Entonces, sí creo que la alimentación y la salud pues son el principio básico humano, y el que podamos estar aquí contribuyendo, el que yo personalmente pueda poner aquí pues mi talento, conocimiento, esfuerzo y energía, me encanta, y bueno, pues a esto me dedico. Entonces, muchas gracias. Mi nombre es Alfredo Román y yo soy gerente de sustentabilidad para Tetra Pak México. Y bueno, pues algo que me apasiona pues es precisamente ver personas apasionadas en el tema de sustentabilidad, en donde evidentemente pues a nosotros como compañía lo tenemos muy marcado en el ADN. Tetra Pak siempre ha tenido esta tendencia de tener sus envases y cómo pueden minimizar su impacto ambiental. Entonces, la verdad de las cosas es que eso también te apasiona a continuar y buscar que obviamente tus actividades tengan un impacto y minimicen ese impacto también. Estupendo, muchas gracias. Bueno, tenemos poco tiempo, muchas cosas de las que hablar. Si os parece, vamos a empezar por el inicio de la cadena, la producción de alimentos. Entonces, si nos puedes contar un poco desde tu punto de vista la importancia de bajar la huella desde la producción y qué estáis haciendo desde Yara. Sí, perfecto, gracias. Bueno, pues la parte de agricultura en la cadena alimentaria tiene un impacto muy grande. Si hablamos en términos de carbono, que es lo que más medido está, pues tú lo dijiste, ¿no? 30% más o menos de las emisiones globales vienen de la producción de alimentos. De eso casi todo es agricultura. Y dentro de la agricultura, el uso de fertilizante o nutrientes para justamente producir esos alimentos
tiene un rol importante. Va a depender del cultivo y del contexto, ¿no? Esa parte puede llegar a ser desde un 11% hasta un casi 50% de la huella de un alimento puede estar ligada a los nutrientes que se usaron durante la parte agrícola. Entonces, en Yara estamos actuando en dos grandes como momentos de esa etapa. Una es cómo se producen esos nutrientes o fertilizantes y la otra es cómo se usan en campo, que es muy importante. Entonces, en la producción estamos invirtiendo en muchas tecnologías para bajarle esa huella, o sea, ya de fábrica que venga con una baja huella de carbono de producción. Actualmente estamos, o sea, comparando a alternativas en un 50-60% menor huella de carbono ya de fábrica. Estamos invirtiendo en aún más tecnologías para bajarle a eso a un 80-90%. ¿Qué tipo de tecnologías? Pues energías renovables, hidrógeno verde, catalizadores que capturan ciertos gases de efecto invernadero que se producen durante el proceso. Uno de ellos es el óxido nitroso, que es como 300 veces más potente que el CO2. Y bueno, eso de parte de la etapa de producción del fertilizante. Luego, si nos vamos a su uso en campo, ahí es donde está un poco más retador porque hay que cambiar prácticas, ¿no? Y ahí el foco es la optimización de nutrientes. Para optimizar nutrientes, pues tenemos varias herramientas y todo parte de analizar el contexto. O sea, es el primer paso, análisis de suelo, qué cultivo es, en qué contexto está, el clima, etcétera. O sea, tomar todos estos datos de contexto, integrarlos. Tenemos varias herramientas digitales y plataformas para integrar y juntar todo nuestro conocimiento agronómico para dar la recomendación más optimizada para que solo se usan los nutrientes que se requieren, no más y tampoco menos, porque si no, no vamos a llegar a las metas de rendimiento, no vamos a poder producir la cantidad necesaria y eso puede generar más cambio de uso de suelo, que es lo que queremos evitar también, ¿no? Entonces es producir más en la tierra en la que ya estamos, no seguir expandiendo la tierra. Y al optimizar, pues hay muchos beneficios, o sea, no solo si las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen muchísimo, porque también estamos generando nuevos productos que son de más fácil absorción para los cultivos. También se generan menos pérdidas, menos volatilización, etcétera. Se cuida la salud del suelo. El suelo es la base para un sistema agrícola, ¿no? Productivo y sano. El agua, o sea, tiene muchísimos impactos benéficos el optimizar los nutrientes que se utilizan. Entonces, en eso estamos enfocándonos desde esta parte de la cadena. Muy bien, minimizar impactos negativos. ¿Y qué hacéis por intentar maximizar o buscar impactos positivos? Entonces, en los impactos positivos pues, tenemos un marco de agricultura regenerativa con 5 temas principales en los que estamos tratando de influir: es clima, suelo, uso de recursos, biodiversidad y prosperidad. O sea, todo lo anterior tiene que funcionar para el agricultor, ¿no? Le tiene que ir mejor. Entonces, aspectos positivos de hacer un buen manejo agrícola, buen manejo de nutrientes, es también podemos capturar carbono en el suelo, por ejemplo. Se pueden regenerar los suelos también, o sea, porque nutrientes, pues hay que reponerlos de cierta manera. Entonces, y asegurarnos que estamos dejando mejor el suelo que antes de empezar a cultivar. También en el aspecto de biodiversidad, por ejemplo, pues el no estar convirtiendo más tierras agrícolas, cuidando que los nutrientes o insumos que se están utilizando no sean tóxicos para las especies que están en ese hábitat, ¿no? Que puedan, también estamos combinando con otras prácticas como
diversidad de cultivos, cero labranza, cuando hay fuentes orgánicas de nutrientes en la operación también se utilizan, hacemos mezclas a veces organominerales. Entonces, bueno, cambia mucho de operación en operación, pero siempre tratamos de analizarlo como un sistema y ver cómo se aprovecha de mejor manera y que la situación sea de mejorar y no de dejar peor, ¿no? Fenomenal. Vamos a seguir con los envases. Los envases juegan un papel importante, ¿no? Al final, cada vez más, porque a pesar de que intentamos comprar y vivir cerca al final o ir a los restaurantes de kilómetro cero, la realidad es que muchos alimentos no están cercanos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que tú crees que juegan en general los envases en la alimentación sostenible? Bueno, debemos de tener en cuenta que, en primer lugar, el concepto de envase y su función es proteger los alimentos. Eso es para cualquier tipo de envase. Siempre es importante esto. Segundo es considerar cómo se administran las materias primas con las que tú fabricas un envase. Esto es importante porque muchas veces como consumidores perdemos el punto de vista y vemos lo último de la cadena. Es decir, si el envase se recicla, si el envase en un momento dado se canaliza a un reciclaje. El reciclaje es importante, sí, pero no solamente eso, sino cómo se fabrica, cómo va minimizando su impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida de este. Pero también debemos de considerar, por ejemplo, factores como ahorro de energía. Voy a poner ejemplos muy claros. Esto es, por ejemplo, cuando de las instalaciones de nuestros clientes salen nuestros envases con un producto, por ejemplo, como la leche, que es muy delicada, la leche se echa a perder muy fácilmente. Imagínate el hecho de que tú, cuánta energía te ahorras cuando sale de las instalaciones de nuestros clientes, llega al retail, lo tienes en ese anaquel, después lo transportas a tu hogar y todavía lo mantienes en la alacena. O en el caso de México podemos ver muchas tienditas en poblaciones muy alejadas en donde no tienen refrigeración. Es más, muchas veces no tienen ni siquiera electricidad. En el caso, por ejemplo, de los desayunos escolares, Tetra Pak, por ejemplo, el año pasado se distribuyeron más de 300 millones de desayunos escolares a través de la distribución de las leches que se distribuyen a través de esto. Hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a las comunidades tarahumaras en donde les llegan leche en condiciones alimenticias seguras y créanme, se toman los niños con un gusto la leche e imagínate, tienen que llevar con un mes de anticipación la dotación porque obviamente no pueden ir diario. Entonces, es un cuarto pequeñito en el cual tú colocas ahí los envases y van a tener esta vida de anaquel suficiente para que los niños puedan de alguna forma nutrirse. Entonces son algunos detalles que a veces también como consumidores debemos de tener en cuenta y de cómo también en un momento dado, cuando tú tienes otro producto, no sé, una manzana, por ejemplo, en tus manos, imagínate el hecho de cuando se desperdicia, todos los recursos que se desperdician, energía, el trabajo mismo, todo lo que se utilizó para que esa manzana llegara hasta tus manos. Entonces, en un momento dado, el desperdicio de los alimentos tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que minimizarlo porque en un momento dado la distribución de los mismos es lo que nos va a ayudar a esto. Con esto no quiero decir que todo tenga que ir envasado, ¿no? Obviamente esto sería imposible, pero sí en los países que se tienen altos niveles de envasados, su impacto ambiental es mucho menor. Fenomenal. Y bueno, Tetra Pak al final hacéis muchas cosas en torno a la sostenibilidad, ¿no? Desde el envase, pero también estáis metidos en circularidad, reciclaje. Un poco, ¿dónde crees tú que es el valor añadido que da Tetra Pak? Sí, mira, Tetra Pak contribuye de dos formas principalmente. Normalmente lo que vemos es siempre el envase, pero Tetra Pak también es líder en la producción y envasado de productos alimenticios. Es decir, también la tecnología de envasado que desarrolla Tetra Pak va enfocado principalmente a minimizar obviamente el desperdicio. También obviamente tiene una minimización en el impacto ambiental en cuanto al uso de recursos como puede ser electricidad, agua, principalmente.
Entonces, y adicional a esto, Tetra Pak, bueno, pues está el envase. En el envase lo que estamos buscando en el futuro es obviamente aún minimizar más nuestro impacto ambiental. ¿Cómo? Bajo el utilizar materias primas de origen renovable. Tenemos ya un 72%, que en este caso es el cartón, y en los próximos años lo que buscamos es sustituir esta parte de origen no renovable, como puede ser el polietileno y el aluminio, sustituirlo por materiales de origen renovable. La renovabilidad, esto es importante porque recordemos que el utilizar en un momento dado materiales de origen del petróleo, pues el petróleo tarde que temprano se nos va a terminar. Entonces es importante porque vas minimizando todo el ciclo de vida, no únicamente del envase, sino también de todos los sistemas que están inherentes. El envasado, obviamente ya platicamos un poco sobre el tema del desperdicio de los alimentos. Lo que buscamos es que haya menor desperdicio y que en un momento dado esto contribuya a través de una mejor distribución con un envase que tenga un menor impacto ambiental y evidentemente poder contribuir a que todo el sistema alimentario pueda ser, su impacto sea mucho menor. Fenomenal. Bueno, Banco de Alimentos, como he mencionado antes, juega un papel relevante, ¿no? En todo lo que tiene que ver con intentar minimizar los desperdicios. Pero sería bueno un poco que nos contaras tu visión, porque va mucho más allá. No solamente es un tema de desperdicios, pero bueno, te dejo a ti que lo cuentes. Sí, la Red de Bancos de Alimentos de México desde hace 30 años justamente trabaja por evitar estas dos problemáticas tan importantes, ¿no? Por un lado, el desperdicio de alimentos y por otro lado, la inseguridad alimentaria. Y para poner un poco en contexto la pertinencia, la existencia de los bancos de alimentos, pues hoy sabemos que en México se pierden o desperdician más de 30 millones de toneladas de alimentos seguros y aptos para consumo humano a lo largo de toda la cadena de suministro. Esto es, para ponerlo en un contexto físico y mucho más sencillo de entender, el equivalente a 2 trailers llenos de comida, en lo que me tardé en decirles esto que les acabo de decir. Cada minuto se desperdician más de 48 toneladas de alimentos seguros y aptos para consumo humano, mientras 44 millones de personas viven en inseguridad alimentaria. Y esto claramente no solamente nos deja un impacto social importante, considerable, sino también un impacto medioambiental. Pues el desperdicio de alimentos en México contamina lo mismo que contaminan 16 millones de automóviles cada año. Por lo tanto, es relevante, es urgente y es pertinente la existencia de una estrategia, como lo comentaba en un principio, y una solución sostenible, responsable para los excedentes de todo el ecosistema agroalimentario. Somos una red conformada por 59 bancos de alimentos, 58 de estos rescatan y redistribuyen alimentos en 30 estados de la República, y un banco de alimentos está en Kitsania, Cuicuilco, que tiene como propósito prevenir el desperdicio de alimentos a futuro a partir de las decisiones conscientes que tomen las futuras generaciones. Lo que hacemos es generar vínculos con todo el ecosistema agroalimentario para que adopten la donación como esta solución y que la prefieran en lugar de destruir sus excedentes, justo para evitar el desperdicio de los mismos y que con estos alimentos podamos alimentar a personas que viven en inseguridad alimentaria. La red Bamex en 2023 logró recuperar más de 170 millones de kilos de alimentos seguros y aptos para consumo humano, y aunque pareciera mucho, no es ni el 0.5% de todo lo que se desperdicia en nuestro país. Y con ese 0.5% logramos mejorar las condiciones alimentarias de 2.5 millones de mexicanos que viven en inseguridad alimentaria. El desafío es mayúsculo, pero hoy sabemos que si solo rescatásemos el 10% de todo lo que se está desperdiciando en nuestro país con nuestro modelo, podríamos contribuir a solucionar el problema de inseguridad alimentaria por un lado, y el tema del impacto ambiental. Fuimos la primera organización a nivel global en colocar los primeros créditos de carbono por nuestras acciones de prevención y disminución de desperdicio de alimentos. Hemos logrado mitigar en 1 año y medio, que es el tiempo que hemos cuantificado
nuestras emisiones de gases de efecto, la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones netas, además netamente lo que hemos mitigado, aproximadamente 380,000 toneladas de CO2 equivalentes en solamente un año y medio. Y además también el martes pasado se publicó la primer metodología para medir la mitigación de metano de las acciones de rescate y redistribución de alimentos de los bancos en México y que pretende replicarse en los bancos de alimentos de todo el mundo. Pues Bamex es miembro cofundador de una red global que hoy arropa 1,500 redes y bancos de alimentos en 6 continentes y en 54 países del globo. Bueno, mi respeto y admiración por todo lo que hacéis, incluidos los bonos de carbono. Le dedico mucho tiempo de mi día a día a eso y sabemos que es un gran reto, Pero en cualquier caso, Banco de Alimentos depende mucho de la donación de individuos y de empresas. ¿Cuál es el business case de una empresa para que done? ¿Y dónde está, digamos, el trade-off o la pérdida de no hacerlo, ¿no? Claro, pareciera que este vínculo entre los bancos de alimentos y las empresas que producen y distribuyen alimentos solamente se queda en la parte filantrópica. Ajá. Sin embargo, nosotros hoy aseguramos a nuestros aliados, a las empresas que han apostado por la donación como esta solución para prevenir y reducir el desperdicio de su cadena de suministro, que esto trasciende la filantropía, esto va mucho más allá de simplemente vernos como una organización de caridad. Hoy somos un aliado estratégico que se ha insertado de manera muy sostenible en la cadena de suministro de las empresas que han adoptado por confiar en los bancos de alimentos y en la donación específicamente. Y hablando del business case, te puedo hablar de muchas cosas. Uno, hay ahorros significativos en la cadena de suministro cuando se donan los alimentos, pues la donación no tiene ningún costo para las empresas, por el contrario, hay beneficios incluso fiscales, no suficientes como en otros países, como tú bien lo mencionaste en un inicio, pero hay ahorros significativos, sobre todo en términos logísticos, hablando de las alianzas que tenemos con varias marcas y los autoservicios. La logística inversa es sumamente costosa y no solamente para las empresas, para el medio ambiente también. Claro. Tenemos una red logística que recupera alimentos de todas las tiendas de autoservicio en el país con nuestros propios medios, con nuestros propios transportes, recolectamos esos alimentos, por lo que ya no tienen que regresar a un centro de distribución para luego ser ya sea entregados o destruidos en el caso de que ya no se puedan donar. También el costo de almacenamiento para una empresa que tiene mercancía que tiene poca o nula rotación es sumamente alto. El que haya mercancía que ya no se va a vender por diferentes razones, pero que aún es segura para el consumo humano, al ser donada se genera un costo significativo de almacenamiento. Y qué decir de la destrucción, que bueno, yo creo que debe considerarse no solamente inmoral, ¿no? El destruir alimentos que todavía pueden ser seguros para el consumo humano, pero el destruir estos alimentos que ya no se pueden vender porque aún se pueden aprovechar, al ser donados reducimos o evitamos ese coste por la destrucción. Además, algo muy importante, hoy los consumidores prefieren las marcas y prefieren consumir en aquellas empresas o adoptar por esas empresas que tienen al menos una estrategia de responsabilidad social o de valor compartido. Lo que se traduce esto, si ya nos vamos al ADN del negocio con esta alianza, estamos seguros que la imagen reputacional de estas empresas les pueden generar mucho más ventas, por eso los consumidores prefieren a estas marcas. La responsabilidad social no es solo un reto corporativo, ya es una exigencia del mercado. Ajá. Y hablando ya por último de algo que a nosotros nos parece relevante, cuando las marcas están presentes en las comunidades, en aquellas comunidades que en su momento recibieron estos alimentos a partir de la asistencia y posteriormente estas personas generan ingresos de manera autónoma para adquirir esos alimentos, las marcas que prefieren son las marcas que estuvieron ahí cuando más lo necesitaron. Qué bueno, felicidades de nuevo. Y ya para terminar voy a hablar con Patricia. Me gustaría un poco hablar de cadenas de valor, ¿no? En los últimos datos nos hablan de que el 90% del impacto ambiental de una empresa viene por su cadena de valor y por el uso de productos. Entonces, muy importante en esta reducción de huella, la cadena de valor. Entonces, ¿cuál es tu visión sobre el papel que juegan las cadenas de valor?
Muchas gracias, Gema. Y sí, la cadena de valor justamente es, pues ahora sí que la integralidad, ¿no? De lo que estamos viendo justamente aquí, ¿no? En el panel con Alfredo, con Ceci, que también, y lo que juega aquí es un factor fundamental justamente de ver las acciones que estamos planteando, pero de forma integral. Entonces, sí, la cadena de valor podemos desde la parte primaria, ¿no? Que es el campo demás, la parte de la transformación, cómo se nos va la parte logística y luego al consumidor final. Entonces, esa es como la riqueza que podemos ver en cómo generar estrategias integradas como cadena de valor y ponernos cada vez más de acuerdo en hacer estas alianzas, esta integralidad, para generar justamente un consumo mucho más responsable, pero también generar esta transformación hacia los sistemas agroalimentarios, ¿no? Y aquí a lo mejor dejo estos 5 puntos como de prioridad, de oportunidad, de interés, que es algo que me mencionas. Uno es que sí, las cadenas de valor necesitamos ser más eficientes. ¿Qué significa esto? Pues sí, ser más rentables, sí producir más, pero utilizar menos insumos, menos recursos con lo que vayamos a tener. Entonces, si estamos hablando desde la parte primaria de producción de alimentos, de cultivos, pues sí producir más, pero con menos, y ser más eficiente en el ecosistema en donde se esté produciendo. Si estamos hablando ya de transformación de alimentos, pues sí también ver la rentabilidad y ver como qué tipos de insumos estamos colocando en toda esta transformación, etcétera, ¿no? Entonces, eficiencia. El segundo es cómo generamos esta medición para poder tener la sostenibilidad ya en el centro de la estrategia del donde operamos, que esto creo que ya está mucho, pero sí el estandarizar y seguir midiéndonos, porque esto es lo que le va a permitir monetizar a las empresas, a las organizaciones, ¿no? A los diferentes grupos, cómo está generando valor. Hoy por hoy la sostenibilidad está claro que, pues que está generando un mayor valor para las empresas y las organizaciones. De hecho, el último índice de Standard & Poor's realmente nos representa este valor en el mercado y demás. Entonces creo que eso ya no es la pregunta, ¿no? Sino realmente es cómo lo podemos también monetizar y reflejar ese valor a lo largo, digamos, de la misma cadena y del consumidor, ya sea del agricultor, ¿no? Del transformador o del consumidor. Tercero, realmente la parte de la agricultura como tal, pero hacer unos sistemas agrícolas mucho más resilientes, ¿no? Estamos viendo que todo este impacto climático y demás nos está dando sistemas de producción, ¿no? que están cambiando. Entonces, sí requerimos más tecnología, innovaciones, etcétera, para hacer sistemas agroalimentarios mucho más resilientes y poder afrontar estos desafíos de una forma, insisto, mucho más eficiente. Y el último que quiero mencionar, por ejemplo, aquí es la descarbonización. Ya nos hablaba también, Ceci, de alguna parte de descarbonización y demás, pero generar una estrategia integrada de descarbonización para poder tanto accesar mercados, pero para poder disminuir estos mercados se vuelve también fundamental. Entonces, bueno, como cadena de valor, ver todo esto integrado, creo que es el reto, la oportunidad, pero justo ahí estamos avanzando en tener mayores ejemplos. Fenomenal. Muy interesante todo lo que está pasando con las cadenas de valor agropecuarias en Europa. Por desgracia no tenemos tiempo para hablar, pero totalmente de acuerdo. Accesar a nuevos mercados va a pasar por descarbonizar las cadenas de valor. Pero más allá de esto, ya para terminar, que no tenemos casi tiempo, ¿qué estáis haciendo desde el Consejo Nacional Agropecuario al respecto? Gracias. Sí, les decía, en el Consejo somos esta parte integradora, ¿no? El Consejo Nacional Agropecuario, representamos más del 75% del PIB agroalimentario y por eso de alguna forma veo integrado, ¿no? Lo que estamos diciendo en el panel. ¿Qué estamos haciendo? A lo mejor lo resumo en 5 también puntos, ¿no? Primero es, si nos empezamos a tener una ruta crítica en materia de sostenibilidad, es colocarnos como sector agroalimentario, como estos agentes de cambio, ¿no? Entonces, en el Consejo lo que hicimos es generar una agenda de trabajo en materia de sostenibilidad, justamente para integrar la cadena de valor, los servicios, etcétera, y poder medir desde una perspectiva de los objetivos, por ejemplo, del desarrollo sostenible, podernos medir dónde estamos contribuyendo, primero el diagnóstico y dónde estamos contribuyendo para identificar las mejores prácticas y podernos plantear cómo hacia frente estas nuevas oportunidades y objetivos. Entonces, esta es una. La 2 es impulsar la innovación y la tecnología, ¿no? En sus diferentes ambientes, insisto, como cadena de valor, agrícola, de transformación, incluso de servicios. Hay que innovar, hay que adoptar
estos nuevos esquemas, ¿no?, que nos dejan ser como mucho más eficientes y tecnologías. Tercero, ya lo mencionaba por aquí también Mariana, sí nos estamos enfocando en ver cómo somos pues más integrales para poder compartir, digamos, estos excedentes, ¿no?, que se tienen en la industria. Incluso dándoles aquí un adelanto, acabamos justo de renovar como CNA el convenio con bancos de alimentos también, justamente para tener toda una estrategia en este sentido. El cuarto es tener alianzas estratégicas con la parte pública y la privada. Se te va. Tantita agua ahí. ¿Quieres agua? Y el quinto justamente ya es integrar a mucho más miembros de la membresía, ¿no?, tener toda esta parte. Tener más miembros. Muchísimas gracias. Ya para terminar, de verdad, esta vez de verdad, simplemente una pequeña frase, diría un tuit, pero si no, una frase de cómo veis, cuál es vuestra visión sobre el futuro de la alimentación. Ay, a ver, a mí me gustaría ver más agricultura urbana, porque creo que si traemos el campo a los ambientes urbanos vamos a generar más conciencia, la gente va a estar más consciente de dónde vienen los alimentos, los niños. Yo lo veo con mis hijos y es una diferencia enorme. Sí, sí. Entonces, traer el campo a la ciudad, mucho, creo que... Quieren saber mucho sobre huertas urbanas, etcétera. Fenomenal. Sí. ¿Tu visión? Pues yo considero que para que los cambios hacia este camino, hacia la resiliencia de los sistemas alimentarios, para lograr tener estos sistemas alimentarios sostenibles, resilientes, pues sin duda alguna tienen que ser profundos y sistémicos, ¿no? Tenemos que empezar a ver más allá del atender las consecuencias e irnos a atender las causas de justo de por qué están rotos nuestros sistemas alimentarios y por qué están contribuyendo, en lugar de atraer beneficio, también atraer un perjuicio, sobre todo para el tema del clima. Y además de atender las causas más allá de las consecuencias, habrá que impulsar políticas públicas, habrá que fortalecer estas alianzas público-privadas, habrá que hacer mayor uso de la tecnología, de la ciencia y por supuesto de la voluntad, para asegurarnos que haya más alimentos saludables, suficientes en las mesas de las personas y no en los contenedores. Fenomenal. Bueno, yo considero que la alimentación en el futuro debe ser, como ya lo comentó Mariana, creo que debe de ser en un momento dado un conjunto de alianzas, en las cuales participen el sector social, la sociedad en general, con buenas políticas públicas. Esa es la parte del gobierno. Y bueno, la industria, yo creo que de alguna forma, como parte de su propio crecimiento y sobre todo también de que puedan continuar dentro del mercado y que puedan sobrevivir en el mercado, pues tiene que definitivamente ir mejorando e ir minimizando cada uno de los impactos que pueda tener a lo largo de la cadena de valor. Entonces, yo lo que vería es que a futuro tiene que ser una responsabilidad en la cual cada uno de los actores tenga una participación activa. Y no nos olvidemos que el consumidor siempre va a ser también la parte más importante de todo esto. Fenomenal. Muchas gracias. Y justo se me fue la voz, pero dije justo el tema de las alianzas, ¿no?, público-privadas y entre privados, es como creo que vamos a salir adelante. Alianzas público-privadas con los privados en el eje. Lo traduzco para ti. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco. Un aplauso para todos los participantes. ¿Prende el micrófono? Muchísimas gracias a todos por sus aportes y por supuesto a Tetra Pak por haber fomentado este diálogo que nos deja grandes reflexiones, pero sobre todo con mucha esperanza y ganas de seguir trabajando de una forma colaborativa para abordar todos los retos a los que nos enfrentamos. Gracias.